flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Lucifer, el ángel caído, el expríncipe de la luz, ahora reinaba en las tinieblas. Pero él estaba preso, aunque decidido a destruir a la humanidad. Los 7 pecados. Lucifer se encontraba de pie en el centro de aquel vasto vacío, donde el fuego eterno y las sombras nunca se apagaban. El aire era espeso, y el sonido del crujir de la piedra bajo sus pies resonaba en el vacío. Pero el ser que alguna vez fue la luz misma ya no tenía tiempo para lamentarse. Había sido desterrado del reino celestial, y la caída de su ser lo había llevado a un lugar mucho más sombrío, mucho más profundo que cualquier otro rincón del universo: el infierno. «Este es el lugar donde forjaré mi imperio», murmuró Lucifer, sus palabras resonando como un eco perpetuo en el vacío. Su voz no era ya la dulce melodía que antes encandilaba, sino un rugido de venganza que retumbaba con el eco de las perdidas huellas de su antiguo esplendor. La rabia se le apoderaba mientras pensaba en cómo el cielo lo había rechazado, cómo los mismos que una vez lo veneraron ahora lo miraban desde su altísimo trono, ajenos a su dolor. Pero esa rabia, esa ira que lo consumía, era precisamente lo que lo había llevado hasta allí. Él no iba a ser solo un prisionero en ese lugar. Iba a construir un reino que se alzaría con la fuerza de los 7 pecados que habrían de gobernar sobre la humanidad, destruyendo todo lo que tocara su esencia pura. Lucifer extendió las manos, y del abismo surgieron las primeras figuras, sombras alargadas. Sus cuerpos flaqueaban entre la neblina ardiente, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana. Cada uno de ellos estaba marcado por una oscura esencia. Estaba frente a sus generales, sus comandantes, los 7 demonios encargados de esparcir los pecados sobre la humanidad. «Venid», dijo Lucifer, su voz un silbido frío. «Quiero que cada uno de ustedes gobierne una debilidad, que lo esparzan entre los humanos y lo fortalezcan. Así será como nuestro imperio se construirá. La pereza». El primer demonio que se acercó fue un ser alto, delgado, pero cuya postura destilaba una extraña pesadez. Su rostro no tenía forma, solo una sombra etérea que parecía extenderse hacia el infinito. Sus ojos, rojos como el fuego más puro, brillaban con una luz mortecina. Se le conocía como Asedia, el demonio de la pereza. Asedia, el pecado que se siembra en la indiferencia. Lucifer se giró hacia él con una sonrisa retorcida. «Tu tarea será sencilla, hacer que los humanos caigan en el letargo, en el abandono de sus deseos más puros. Harás que sus corazones se detengan, que su voluntad se disuelva en el vacío. Tú, el que lleva la niebla que cubre la mente, la que adormece, la que no permite que el hombre alcance su máximo potencial». Asedia levantó su rostro vacío, y sin hablar, una extraña corriente de aire recorrió el abismo. Su risa resonó débilmente, como un susurro lejano que se desvanecía antes de tocar el oído. La pereza era un veneno lento, pero su poder era tan devastador como el olvido.
«Ellos no lo sabrán, mi señor», murmuró Asedia, mientras se desvanecía en las sombras, listo para sembrar la indiferencia en los corazones humanos. La gula. El siguiente demonio que apareció fue robusto, su figura grotesca y corpulenta, cubierta con una capa de piel que parecía estar siempre húmeda. Su boca, anormalmente grande, nunca dejaba de moverse, como si estuviera constantemente alimentándose de algo invisible. Gula, el demonio que se alimenta del vacío de los demás. Gula, te asignaré una tarea que es tan antigua como la humanidad misma, la insaciable necesidad de devorar. Llenarás los corazones humanos con deseos insaciables, hasta que sus estómagos, sus mentes y sus almas se conviertan en vacíos sin fin. Harás que busquen la satisfacción solo a través de la carne, del deseo físico, y que nunca se sacien. Ellos querrán más, siempre más. Gula, con su enorme boca, solo dejó escapar una risita gutural. Ellos caerán, Lucifer. Su hambre no tendrá límites. Se devorarán a sí mismos. Lucifer asintió, satisfecho. Con Gula, la humanidad viviría en un ciclo eterno de consumismo y exceso, nunca encontrando paz, siempre buscando el siguiente bocado, el siguiente placer. La soberbia. La tercera figura se erguía con una postura perfecta, su rostro tan imponente como el de un rey. Su armadura oscura y poderosa, reflejando la luz del fuego infernal, y su mirada era altiva, arrogante. Era soberbia, el demonio que hacía que los humanos se creyeran dioses, superiores a todo. Soberbia, el pecado que destruye la humildad y siembra el ego en los corazones humanos. Tu tarea será hacerles creer que son superiores, que están por encima de todo lo que les rodea. Ellos se mirarán al espejo y verán en su reflejo a un Dios, olvidando su humanidad. Los harás ciegos a la verdad. ¿Por qué conformarse con ser uno más cuando pueden ser dioses? Dijo soberbia, su voz arrogante. Ellos vivirán en su propio reino, donde nadie será su igual. Lucifer sonrió. Un mundo lleno de seres arrogantes, ignorantes de su propia fragilidad, sería el mundo perfecto para su imperio. La ira. A continuación, el demonio de la ira apareció, una figura robusta y marcada por cicatrices, con ojos encendidos como brasas. Su rostro parecía estar eternamente contorsionado por el odio, y su cuerpo irradiaba una energía explosiva. Ira, el demonio que infligía destrucción y violencia. Ira, harás que los humanos pierdan el control, que su ira los consuma. Harás que todo lo que toquen se destruya, que se enfrenten unos a otros con furia. La violencia será su lenguaje, su respuesta a todo lo que les ocurra. Ira sonrió, su boca llena de dientes afilados. Lo haré, Lucifer. Haré que el mundo se queme en su propia rabia. La envidia. El siguiente demonio apareció, más pequeño que los demás, pero con una energía venenosa que parecía esparcirse a su alrededor. Sus ojos eran verdes como una serpiente, y sus ojos estaban fijos en el vacío, llenos de un deseo constante de lo que no podía tener. Envidia, el demonio que haría que los humanos codiciaran lo ajeno. Envidia, tu tarea será simple pero poderosa. Harás que los humanos deseen lo que otros tienen, que se consuman en la tristeza de no poseer lo que les es ajeno. Los dividirás, sembrando celos y rencores entre ellos. Harás que jamás encuentren paz. Les mostraré lo que otros tienen y les haré desearlo hasta que se vuelvan locos, murmuró Envidia, con una sonrisa fría. La avaricia. Un demonio encorvado, con ropas de un material oscuro que parecía brillar, se presentó ante Lucifer. Sus manos estaban cubiertas de anillos, y su mirada era tan afilada como el filo de una daga. Avaricia, el demonio que incitaba a la acumulación sin fin. Avaricia, harás que los humanos deseen el poder y el dinero más que nada en el mundo. Los harás acumular riquezas sin parar,
creyendo que más es siempre mejor, que siempre deben poseer más. Les harás olvidarse del amor, de la vida, de lo importante. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel, maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Avaricia asintió, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Nunca serán suficientes. Siempre querrán más. La lujuria. Por último, apareció un demonio envuelto en una neblina oscura, su cuerpo con una armadura negra imponente, sus ojos llenos de deseos incontrolables. Era lujuria, el demonio que convertía el deseo físico en un vicio insaciable. Lujuria, harás que los humanos pierdan la razón por el deseo. Les harás creer que el placer físico es todo lo que importa, que sus cuerpos son el único templo que deben venerar. Los llevarás a la perdición a través del sexo, el deseo y la pasión. Lujuria sonrió, una sonrisa que solo prometía el caos. Ellos se perderán en el deseo y se olvidarán de todo lo demás. Lucifer miró a sus 7 demonios. Cada uno de ellos representaba un aspecto de la humanidad que él usaría para destruirla. Ahora, mis generales, es hora de que la humanidad conozca nuestro poder. Juntos, nos aseguraremos de que ningún ser humano se salve del abismo. Con esa última orden, los demonios desaparecieron en las sombras, listos para cumplir con su misión. El infierno ya no era solo un lugar de tormento. Ahora, era un reino, gobernado por los 7 pecados, listos para consumir todo lo que tocara la tierra. La pereza. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. En la pequeña aldea que se encontraba a la orilla del río, la vida transcurría de manera tranquila, pero algo comenzaba a sentirse diferente, como si la energía de la tierra misma hubiera comenzado a menguar. Asedia, el demonio de la pereza, avanzaba entre los humanos sin ser visto, pero sus efectos eran profundos y silenciosos. No era un pecado que llegara con estruendo, sino con una calma abrumadora que invitaba a la inacción. La mañana comenzó de la misma manera en que todo lo demás ocurriría, en calma. Un hombre llamado Eldan estaba de pie frente a su casa, mirando la tierra que debía sembrar. El tiempo era perfecto para plantar las semillas, pero algo en él le decía que podía esperar. Asedia había comenzado a susurrar en su mente, como una brisa cálida que lo envolvía. «Hoy no. Descansa un poco más. La tierra no se irá de tu lado». Eldan permaneció allí, mirando su campo sin moverse, como si un peso invisible lo anclara al suelo. El sol ya estaba en su punto más alto, y las horas comenzaron a pasar sin que él se diera cuenta. La pereza había echado raíces en su mente. Se sentó en el suelo, sin fuerzas para seguir adelante, mirando el horizonte sin propósito. La idea de trabajar se desvaneció de su mente, como un sueño olvidado al despertar. Mientras tanto, Asedia se deslizaba hacia otros rincones de la aldea. No necesitaba mucho tiempo para sembrar el caos del ocio. Susurros, pensamientos pasivos, distracciones sutiles.
todo era parte de su plan. En una casa cercana, Iris, una mujer joven y vibrante, se encontraba en su hogar, con una canasta llena de ropa por lavar. Su día normalmente estaría lleno de trabajo, la limpieza, la cocina, la preparación de la cena, pero hoy, algo en su interior le decía que podía esperar. Asedia apareció en su mente, tan suave como la brisa que se colaba por la ventana. ¿Por qué hacerlo ahora, cuando podrías descansar? El día está largo. Aún. Iris miró la canasta de ropa y luego miró hacia el fuego apagado. La idea de ponerse a trabajar parecía un esfuerzo innecesario. El cansancio se apoderó de ella sin previo aviso. Se sentó junto al fuego apagado, dejando que su mente vagara. Sus pensamientos se disolvieron lentamente, y el mundo que la rodeaba, que antes estaba lleno de actividad, comenzó a desvanecerse en la quietud. Nadie en la aldea podría entender cómo un día de trabajo podía convertirse en una batalla ganada por el descanso. Cuando su esposo regresó por la tarde, encontró a Iris sentada, la canasta de ropa aún intacta a su lado. «¿No has hecho nada todo el día?», le preguntó sorprendido. Iris le sonrió, pero no pudo contestar. Ya no tenía excusas. La pereza la había tomado, y no había deseo en su ser de salir de ese trance. Asedia observó desde las sombras, complacido por el lento pero seguro avance de su dominio. Más allá de la aldea, en un pequeño claro de bosque, Jairo, un joven que solía ser vigoroso y trabajador, estaba tendido sobre el suelo, mirando las copas de los árboles moverse suavemente con el viento. Tenía las manos vacías, y la tierra a su alrededor parecía estar en silencio, como si el mismo mundo hubiera detenido su marcha. Jairo había sido un hombre de acción, siempre dispuesto a ayudar a los demás, pero hoy era diferente. Se había levantado temprano para cortar madera, pero el hacha que había dejado a su lado no era suficiente para moverlo. Asedia se había infiltrado en su mente mientras él caminaba hacia el bosque. No importa si no cortas madera hoy, el sol seguirá saliendo. Las estaciones vendrán sin que tengas que mover un dedo. Sus pensamientos se desvanecieron con la suave voz del demonio. Jairo, sin darse cuenta de la transición, dejó que sus piernas se hundieran en la hierba, mientras sus ojos miraban al cielo. El trabajo parecía tan lejano, tan innecesario. No necesitaba nada. En ese momento, su mente no lo requería. Cuando el sol ya comenzaba a bajar, su hacha seguía ahí, junto a él. El tiempo se había disuelto, y él había permitido que Asedia lo derrotara sin un solo intento de resistir. Mientras la pereza se extendía como una sombra sobre la aldea, Asedia decidió que era momento de su siguiente acto. En la plaza del poblado, los hombres de la comunidad se reunían para decidir sobre los asuntos importantes, las cosechas, las disputas, la construcción de nuevos hogares. En otras ocasiones, la conversación fluía rápidamente, las voces se alzaban, las decisiones se tomaban con rapidez. Pero hoy, el aire estaba quieto. La calma reinaba sobre ellos. Entre los hombres estaba Hiram, el anciano líder del pueblo, cuya sabiduría siempre había sido crucial. Se levantó para hablar, pero en su mente, Asedia ya estaba presente, susurrando suavemente. No es necesario apresurarse. ¿Por qué debatir si todo se resolverá solo? Hoy, quédate en silencio. Hiram dudó por un momento, y la duda se apoderó de su lengua. Sus palabras se detuvieron en su garganta. Miró a los demás hombres y vio en sus rostros la misma falta de impulso. El encuentro se alargó en una interminable quietud, y ninguno de ellos tomó la iniciativa de hablar. La pereza estaba sobre ellos como una niebla densa, nublando sus pensamientos y deseos. Finalmente, los hombres se levantaron sin haber resuelto nada. Se fueron a sus hogares sin haber tomado decisiones importantes, como si el tiempo fuera algo que pudieran desperdiciar. Y en ese desperdicio, Asedia veía su triunfo.
Al caer la noche, la aldea parecía tranquila, pero en realidad estaba en la oscuridad del pecado. Asedia había caminado entre ellos durante todo el día, dejando su marca en sus corazones. Y a medida que las horas pasaban, más y más personas caían en su trampa. Cada vez que uno de ellos elegía descansar en lugar de trabajar, cada vez que la inacción reemplazaba al esfuerzo, Asedia tomaba más fuerza. La pereza había sido plantada en los corazones de aquellos que, sin saberlo, comenzaban a ver el mundo como un lugar donde no había necesidad de hacer nada, donde el esfuerzo se convertía en un lujo innecesario. Y así, mientras el día se desvanecía y la noche tomaba su lugar, Asedia sonrió en la oscuridad, satisfecho con su obra. Los humanos, con su impulso de sobrevivir y prosperar, ya no tendrían fuerzas para continuar. Su reino había comenzado a formarse, pero esta vez el enemigo era invisible, y el pecado más devastador llegaba de la mano del descanso eterno. La gula. Las tierras donde el hombre apenas comenzaba a labrar la tierra, donde las primeras ciudades aún se levantaban entre la niebla del olvido. Gula, el demonio de la insaciable hambre, se deslizaba como un suspiro. No era la codicia por la riqueza ni el deseo por el poder lo que movía a este demonio. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your team, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Gula se alimentaba de algo mucho más fundamental: el apetito, el hambre que nunca se saciaba, la necesidad que se convertía en obsesión, el deseo por más que se convertía en vacío. Él sabía que para corromper a los humanos solo necesitaba una chispa, una pequeña llama de codicia que encendiera el fuego en sus corazones. En una aldea al norte de las montañas, donde el frío era intenso y el hambre siempre acechaba, Seth, un joven pescador, había luchado duramente para obtener su sustento. Cada mañana partía al amanecer, remando su pequeña barca a través de las aguas heladas, y pasaba horas esperando que las redes le dieran lo suficiente para alimentar a su familia. Su vida, aunque dura, estaba centrada en la necesidad de sobrevivir, de proveer. Pero esa necesidad comenzaba a transformarse en algo más. El primer día que sintió el toque de gula fue como un pensamiento fugaz, casi imperceptible. Había regresado a su casa después de un largo día de pesca, y en su mesa de madera rústica había pescado fresco y pan recién horneado. Una comida sencilla, pero suficiente. Sin embargo, al mirarlo, una sensación extraña lo invadió. Un poco más no hace daño, pensó, y tomó una segunda porción de pescado, luego otra. Seth sentía cómo sus manos se movían solas, llenando su estómago una y otra vez. Su cuerpo le pedía más, y su mente se negó a detenerse. El dolor en su vientre no era suficiente para frenar el apetito insaciable que lo consumía. Cada bocado parecía hacer que deseara más.
No era hambre física, no, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Gula estaba dentro de él, empujándolo, guiando su deseo. Cuando terminó, su estómago estaba tan lleno que apenas podía moverse, pero una voz susurrante le decía que podía seguir comiendo. Comer hasta saciarse es un lujo que pocos tienen, pensaba. Es una bendición. Esa noche no pudo dormir bien. El hambre no era solo de su cuerpo, sino de su alma. El vacío que dejó el exceso de comida no se llenó. Y al día siguiente, de nuevo, el deseo de comer más lo despertó antes que la necesidad de pescar. Mientras tanto, Gula caminaba en otras partes del mundo, tocando a quienes más necesitaban de su influencia. En un poblado cercano, Liria, una mujer de gran belleza y humildad, comenzaba a caer en la misma trampa. La aldea estaba en medio de una temporada de cosechas y los campos estaban llenos de frutos y alimentos. Durante el festival de la cosecha, el pueblo entero se reunía para celebrar con música, danzas y, por supuesto, abundantes festines. Al principio, Liria se contentó con una pequeña porción, pero cuando vio a los demás comer, su apetito creció. Unas cuantas moras rojas, luego un trozo de pan recién horneado y después un trozo de carne jugosa, su favorito. Pero todo parecía no ser suficiente. Las sonrisas y las carcajadas de los demás le parecían lejanas, casi insoportables, como si todos estuvieran satisfechos mientras ella, una vez más, no pudiera saciar su hambre. Un poco más no hará daño, pensó, como si el hambre fuera algo que solo ella no había logrado llenar. Gula, al igual que había hecho con Ramón, comenzó a apoderarse de su mente. Ya no importaba la cantidad. ¿Qué sentido tiene tener límites cuando el placer de comer está al alcance de tu mano? Era un pensamiento insidioso que no hacía más que crecer en su mente. Liria comió y comió hasta que no pudo más. Su estómago dolía, pero el vacío dentro de ella solo se hacía más grande. ¿Por qué comía tanto? No lo sabía. Todo lo que sentía era un vacío que no podía llenar. Al final, se retiró del festín, pero en su mente resonaba la voz de Gula, quien siempre susurraba, «Más, siempre más». La soberbia. Los cielos comenzaban a oscurecerse, mientras soberbia se deslizaba entre los hombres, como una sombra invisible, pero imposible de ignorar. El demonio del orgullo, de la altivez, de la creencia irrefutable en la propia grandeza, estaba preparado para sembrar la semilla de la arrogancia en los corazones humanos. La humanidad, aún joven, había comenzado a caminar en la luz de su propia existencia, pero soberbia estaba dispuesto a desviar su camino, a hacer que se miraran al espejo y vieran no su reflejo, sino una versión distorsionada de sí mismos, un ídolo de carne y hueso al que rendirían culto. No era un pecado que llegara con ruido. Soberbia trabajaba en silencio, susurrando palabras al oído, insuflando ideas en las mentes más frágiles, construyendo un castillo de vanidad que crecería hasta devorar la humildad y la verdadera naturaleza del hombre. En una aldea situada entre los valles, un joven llamado Asher era conocido por su destreza con la espada. Desde su niñez, había demostrado ser un guerrero hábil, más rápido que los demás, más fuerte, más preciso. El pueblo entero lo veneraba, lo consideraba casi un héroe. Soberbia lo observaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para tocar su corazón. Una mañana, mientras Asher entrenaba en el campo, un anciano guerrero se acercó a él. El viejo, conocido como Baltasar, era un hombre que había visto muchas batallas y vivido más que cualquier otro en la aldea. No era un hombre famoso, pero su sabiduría era inmensa. «Asher», dijo Baltasar, su voz grave, pero llena de respeto. «Tu habilidad con la espada es innegable, pero aún te queda mucho por aprender. La verdadera fuerza no reside solo en la habilidad, sino en el corazón». Asher lo miró con desdén.
una sonrisa arrogante cruzando su rostro joven y apuesto. ¿El corazón? Mi espada es todo lo que necesito. Soy más fuerte que cualquier hombre aquí, más rápido que tú, viejo. ¿Qué más debo aprender? Soberbia vio la oportunidad y se deslizó dentro de su mente, alimentando su ego con cada palabra. ¿Por qué escuchar a un hombre tan viejo? Tú eres el mejor. Nadie puede superar tu destreza. Eres un dios entre los mortales. La voz era suave, pero penetrante. Soberbia encendió la chispa de la vanidad, y Asher la abrazó con todo su ser. Tienes razón, nadie es como yo, murmuró para sí mismo mientras Baltasar se alejaba, dejando a Asher con sus pensamientos elevados. Ese día, Asher caminó por la aldea con el pecho inflado, sintiéndose superior a todos, a todo. Cada paso que daba era firme, seguro, como si el suelo mismo le rindiera homenaje. Soberbia lo tenía donde lo quería. La semilla de la arrogancia había echado raíces. Pero Soberbia no solo se encontraba en los jóvenes ni en las mujeres de poder. En las llanuras, donde los reyes aún no se habían levantado, un grupo de cazadores se reunía alrededor de una fogata. Entre ellos se encontraba Hadad, un hombre fuerte y experimentado, cuya fama como cazador había comenzado a crecer en las tribus cercanas. Su nombre se susurraba en las aldeas como el más grande entre los hombres, y él mismo se sentía invencible. Esa noche, mientras compartían historias alrededor del fuego, Hadad no pudo evitar interrumpir a los demás con relatos de sus hazañas. Cada vez que alguien hablaba de una caza exitosa, él se erguía y decía: «Eso no es nada. Yo maté un lobo más grande que cualquier cosa que hayan visto. Nadie ha cazado como yo». Soberbia observaba desde su sombra, susurrando en los oídos de los demás cazadores: «Hadad es más fuerte que todos ustedes. Nadie puede compararse con su destreza. Él es el mejor, y no deben olvidarlo». Hadad comenzó a sentirse superior a todos los que lo rodeaban. No importaba cuánto hubiera logrado, siempre había algo más que se podía decir, siempre una hazaña más grande que contar. En su mente, Soberbia lo había convencido de que nadie era digno de estar a su lado. Un día, durante una caza, Hadad se adentró en el bosque, confiado en su propia habilidad. No temía nada ni a nadie. «Soy invencible», pensaba, pero ese mismo orgullo lo cegó. Se alejó del grupo, solo, para enfrentar un animal más grande, más peligroso. Sin embargo, al final, fue él quien cayó, víctima de su propia vanidad. La arrogancia lo había llevado a subestimar la verdadera fuerza de la naturaleza. Mientras tanto, Soberbia sonreía en las sombras. Había cumplido su propósito. Los humanos, atrapados en su propia vanidad y orgullo, caían uno tras otro, ciegos ante su destino. Se creían superiores, pero al final, lo que realmente había sucedido era que se habían alejado de la humildad, del entendimiento real de su lugar en el mundo. Soberbia observaba con satisfacción mientras el reino humano comenzaba a desmoronarse bajo su peso. La humanidad había caído, no por sus errores, sino por la creencia ciega de ser más grande que el mundo mismo. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it Zamazing. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm gonna hug you. I'm coming in for a hug. Y así, mientras se miran al espejo y ven dioses, se alejan cada vez más de la verdad, murmuró, satisfecho de su obra. La ira. Ira observaba desde las sombras, aguardando el momento perfecto para sembrar el caos entre los corazones humanos. Era un pecado feroz, visceral, que se alimentaba de las emociones más profundas, de la rabia que brotaba desde lo más profundo del alma. No era la rabia que nacía de una herida física, sino aquella que corrompía el espíritu, que nacía del rencor, de la injusticia sentida, de la incapacidad de soportar la humillación. Ira se nutría del conflicto, de la discordia, de los gritos y las luchas, y de todo aquello que rompía la paz interior de los hombres. En las tierras primigenias, donde la humanidad aún no había aprendido a mediar sus emociones, Ira encontraba su terreno fértil. Y era en los pequeños pueblos donde más fácilmente podía sembrar sus semillas, aprovechando la tensión constante de la supervivencia, la lucha por el territorio, el poder o simplemente la percepción de la ofensa. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, dos familias vivían en disputa desde generaciones. Los Raeus y los Malor, los primeros, conocidos por su habilidad para cazar y pescar, los segundos, por su destreza en la construcción y la agricultura. La rivalidad entre ambas casas era palpable en cada esquina del pueblo. Nadie sabía exactamente cómo había comenzado, pero la furia había crecido con el paso de los años, alimentada por los desacuerdos, las pequeñas ofensas, los desaires y los enfrentamientos silenciosos. Y en medio de este caldo de cultivo, Ira encontró su momento. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer y la brisa fresca tocaba los campos, un joven de los Raeus, llamado Darión, fue a pescar al río cercano. La pesca era su pasatiempo favorito y siempre le había traído paz. Sin embargo, esa tarde algo era diferente. Mientras lanzaba su red al agua, observó a lo lejos a Haldor, un miembro de la familia Malor, que estaba construyendo una pequeña balsa cerca del río, en una zona que Darión había considerado siempre su territorio. Una chispa de rabia comenzó a arder en su pecho. Era solo un rincón del río, pero para él era su lugar. El pensamiento de que Haldor se había instalado allí sin pedir permiso lo hizo hervir por dentro. Ira, al notar la oportunidad, se deslizó con una sonrisa cruel en su alma. Le susurró con una voz que sonaba distante, pero clara en su mente. ¿Vas a permitir que te invadan? ¿Vas a dejar que te quiten lo que es tuyo? No te aguantes, lucha por lo que te pertenece. No eres débil. El joven Darion, sin pensar más allá de la furia que lo envolvía, dejó caer la red al suelo y marchó hacia Haldor, con el cuerpo tenso y los puños apretados. El río, que antes representaba tranquilidad, se convirtió en el escenario de una batalla de voluntades. Al llegar, vio a Haldor agachado sobre la balsa, ajeno a la presencia de Darion. «Oye, Malor, ¿qué haces aquí?», gritó Darion, su voz cargada de rabia. Haldor se levantó lentamente, mirando a Darion con sorpresa. «¿Qué pasa, Reus?» «Estoy trabajando en esta balsa. ¿Tienes algún problema con eso?». El tono calmado de Haldor solo encendió más la furia de Darion. Ira reía en la oscuridad, empujando al joven hacia un estallido de violencia. «Este río es mío, y ahora vienes a pisotear lo que me pertenece», Darion gritó, avanzando con paso firme hacia Haldor. El joven Malor levantó una mano,
tratando de calmar la situación. No es para tanto, Darion. Estoy construyendo mi balsa, solo un poco más allá. No estoy invadiendo tu territorio. Pero las palabras de Haldor fueron como agua sobre la piel de Darion. «Cállate», exclamó, lanzándose hacia él con una furia desenfrenada. En un instante, ambos jóvenes se enzarzaron en una pelea. El cuerpo de Darion estaba impulsado por la furia y el odio, y Ira alimentaba su rabia, hinchando su pecho y cegando su juicio. Golpeaba a Haldor con fuerza, buscando hacerle sentir el desprecio que había acumulado durante años. Haldor, aunque sorprendido, intentaba defenderse, pero sus movimientos eran más lentos, no esperando tal ataque. La lucha fue breve, pero intensa. Finalmente, Darion empujó a Haldor al suelo, y su rostro estaba rojo de ira, las manos apretadas con fuerza. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, miró a Haldor en el suelo, respirando pesadamente, con el rostro cubierto de tierra y sudor. Ira se desvaneció en ese momento, dejando solo una sensación de vacío y arrepentimiento. Haldor, aún tirado en el suelo, se levantó lentamente, y aunque su rostro estaba marcado por los golpes, su mirada era tranquila. ¿Es eso lo que querías? ¿Sentir que tienes poder sobre mí? ¿Eso te hace sentir mejor? Darion no respondió. Estaba atónito por lo que había hecho, sintiendo cómo la rabia lo había poseído. En ese momento, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Ira, al ver que su obra había logrado sembrar la discordia, se retiró de su alma, pero su huella quedó marcada en el joven. Ira, complacida, observaba desde las sombras cómo los hombres se destruían entre sí. Había logrado su objetivo: sembrar la discordia, el rencor, el odio. Lo peor de todo era que, al final, ellos mismos se arrastraban hacia su propia perdición, sin saber que habían sido manipulados por un enemigo invisible. La envidia. La sombra de la envidia comenzó a extenderse sobre la humanidad como una niebla densa, invisible pero inevitable. Envidia, el demonio que alimentaba el deseo de lo ajeno, la insatisfacción constante con lo propio, el anhelo de lo que otros poseen, comenzó a caminar entre los humanos con pasos silenciosos. Era un pecado sutil, que no llegaba con estruendo, sino que se infiltraba lentamente en los corazones, creciendo hasta convertirse en un veneno amargo que distorsionaba todo a su alrededor. No había necesidad de violencia, ni de gritos. Envidia operaba en lo más profundo, donde las comparaciones y los deseos insatisfechos florecían. En una aldea alejada, rodeada por bosques y montañas, dos mujeres vivían como vecinas. Kara y Naomi habían sido amigas desde la niñez. Ambas habían crecido juntas, compartido sueños, dolores y risas. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando Kara, la hija del líder de la tribu, empezó a destacarse más que Naomi. Su belleza era la que todos comentaban, su habilidad para la caza, su destreza para recolectar frutos y hierbas. Nadie podía negar que Kara parecía tener todo lo que una mujer podía desear. Naomi, por su parte, era una mujer igualmente hermosa, pero su vida parecía pasar en la sombra de Kara. Aunque su talento era indiscutible, su posición en la tribu era siempre la de la segundona. La gente, por alguna razón inexplicable, prefería siempre a Kara. Envidia, como una serpiente sigilosa, comenzó a deslizarse en el corazón de Naomi, susurrándole palabras llenas de veneno. «¿Por qué ella tiene todo lo que deseas?», le decía la voz oscura en su mente. «¿Por qué ella es siempre la primera elegida? ¿Por qué su vida es mejor que la tuya?». Naomi, que antes nunca había sentido celos, comenzó a mirar a Kara con otros ojos. La admiración se transformó en resentimiento. Cada vez que veía a los hombres de la tribu sonreírle a Kara, cada vez que la elogiaban por su destreza, su corazón se apretaba. Envidia alimentaba esa rabia, esa necesidad de ser vista,
de ser reconocida, de ocupar el lugar de su amiga. Una tarde, mientras ambas caminaban por el bosque para recolectar hierbas, Naomi no pudo más. Vio cómo Kara recogía con facilidad una planta rara y preciada, y de inmediato sintió una punzada de frustración. «Siempre lo haces tan bien, Kara», dijo Naomi, su voz cargada de resentimiento. «¿No te cansas de ser tan perfecta?» Kara la miró, sorprendida por la dureza en su tono, pero no respondió de inmediato. Naomi no pudo soportarlo más y dejó escapar una risa amarga. ¿Te crees especial solo porque eres hija del líder? Porque tienes todo lo que los demás desean. Es fácil ser perfecta cuando tienes todo lo que quieres. Kara, sin comprender completamente, dio un paso atrás, su rostro reflejando tristeza. «No tienes idea de lo que me ha costado llegar hasta aquí», dijo con suavidad, pero la respuesta de Naomi ya estaba dada. «Sí, lo sé. Todo lo tienes servido, todo te lo dan, y yo nunca seré como tú». La rabia en los ojos de Naomi brilló como una llama. El demonio de la envidia había logrado corromperla por completo. Kara, al ver el dolor en la mirada de su amiga, no sabía qué responder. Naomi ya no era la misma. Envidia la había transformado. Envidia, satisfecha de su obra, miraba desde las sombras cómo las vidas humanas se enredaban en la comparación, en el deseo de lo ajeno. El pecado había dejado su marca en cada rincón del mundo. Ya no se trataba de lo que los hombres y mujeres poseían, sino de lo que deseaban tener y lo que los demás tenían. La avaricia. El viento soplaba fuerte en las llanuras, y el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. En las tierras vastas y primitivas, donde los hombres luchaban por sobrevivir y crecer, el pecado de la avaricia se deslizaba entre ellos como un deseo insaciable. Avaricia no era un pecado que se veía o se escuchaba, sino un fuego que se encendía lentamente en el corazón humano. Una necesidad de más, siempre más, sin importarle el costo o el sufrimiento de los demás. El hambre por la riqueza y el poder comenzaba a corromper incluso a los hombres más humildes, y la avidez por acumular lo que no se podía poseer pronto se convertiría en una fuerza destructiva. Avaricia no tardó en encontrar su camino, pues la humanidad, en su búsqueda por comprender y dominar el mundo, pronto comenzó a valorar las cosas por su precio. El oro, la plata, los bienes materiales, todo lo que pudiera intercambiarse por poder, comenzó a definir las vidas de los hombres. Avaricia se alimentaba de esa constante insatisfacción, de la falsa creencia de que siempre había algo más que conseguir, algo más que poseer. En una ciudad próspera, situada a orillas de un río que se alimentaba de las montañas cercanas, vivía Malchus, un mercader que había crecido desde joven en la miseria, pero que ahora, con esfuerzo y ambición, se había levantado para convertirse en uno de los hombres más ricos de la región. Su hogar, de piedra y madera, era grande, con múltiples habitaciones llenas de alfombras caras, vasijas de oro y recipientes llenos de especias y perfumes. Sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado, Malchus nunca sentía que era suficiente. Siempre quería más. El mercado de la ciudad, bullicioso y lleno de vida, era el centro de su imperio. Avaricia, al observarlo desde las sombras, vio su oportunidad para sembrar la semilla de la insatisfacción. Cada vez que Malchus cerraba un trato, cada vez que vendía una mercancía, el deseo por ganar más se incrementaba. Si tienes esto, ¿por qué no más? Si has llegado tan lejos, ¿por qué detenerte aquí? Le susurraba la voz en su mente. Un día, mientras caminaba por el mercado, Malchus se encontró con un comerciante extranjero que había llegado de tierras lejanas. Este hombre, Sargón, traía consigo una bolsa llena de piedras preciosas, rubíes, zafiros y esmeraldas que brillaban con una luz misteriosa. El valor de esas gemas era incalculable, y al verlas,
los ojos de Malchus brillaron con un destello de avaricia. «Vendo estas gemas a quien las valore adecuadamente», dijo Sargón con voz tranquila mientras extendía la bolsa. «Pero no serán baratas. El valor de cada una es incalculable, como el tesoro que poseen». El mercader miró la bolsa y una sensación de vacío comenzó a llenar su pecho. «Si puedo conseguir estas piedras, mi riqueza será infinita. Nadie podrá competir conmigo», pensó Malchus, cegado por el brillo de las gemas. Avaricia se despertó con fuerza, susurrándole al oído: «Más, siempre más. No hay límites para tu ambición. ¿Por qué conformarte con lo que tienes cuando el mundo te ofrece más?». Malchus miró a Sargón y, con voz firme, ofreció una suma de dinero que superaba la que el extranjero había pedido, mucho más que lo que realmente valían las piedras. «Toma. Estas gemas me pertenecen ahora», Sargón, al ver la avidez en los ojos de Malchus, aceptó sin decir una palabra. Pero mientras Malchus tomaba la bolsa, Avaricia se apoderó por completo de él. Esa noche no pudo dormir. Su mente se llenó de pensamientos descontrolados sobre cómo aumentar aún más su fortuna, cómo obtener más riqueza, cómo superar a todos los demás. Las gemas eran solo el comienzo. Avaricia lo empujó a pensar en el siguiente paso, el siguiente comercio, el siguiente tesoro por poseer: la lujuria. El sol se ponía en el horizonte y la quietud de la noche comenzaba a tomar posesión de la tierra. Lujuria, el demonio de los deseos carnales, de la pasión desenfrenada, se deslizaba entre los humanos sin ser visto, pero dejando su huella en cada uno de ellos. No era un pecado que se manifestara solo en los cuerpos, sino que sus raíces se hundían más profundamente, en el alma misma. Lujuria no solo buscaba el placer físico, sino que alimentaba la insatisfacción constante, el deseo de obtener más, siempre más, hasta que todo lo demás se desvaneciera en la oscuridad del deseo no correspondido. A medida que los hombres y mujeres comenzaban a comprender sus cuerpos y sus deseos, lujuria hallaba una nueva forma de corromperlos. El amor, que antes era un acto puro y sagrado, comenzó a transformarse en algo más animal, más egoísta, más posesivo. El deseo de poseer no solo el cuerpo del otro, sino su alma, se convirtió en la fuerza motriz que los impulsaba a la perdición. En una aldea costera, donde el mar y la tierra se encontraban en un eterno abrazo, vivía Tara, una joven de gran belleza, conocida por todos en la aldea. Los hombres la miraban con deseo, y las mujeres la envidiaban por su juventud y su hermosura. Tara había crecido, sabiendo el poder de su cuerpo sobre los demás, pero también sabía que su belleza era un arma que podía usar a su favor. Lujuria observaba desde las sombras, como siempre lo hacía, esperando el momento adecuado. El demonio no necesitaba hacer mucho, solo tocar la mente de Tara, susurrarle las dulces promesas de poder y control a través de su belleza. Una tarde, cuando Tara caminaba cerca del puerto, vio a Liam, un joven pescador que había comenzado a trabajar en el pueblo hacía poco. A pesar de su juventud, su presencia era distinta. No era como los demás hombres que solo deseaban a Tara por su cuerpo, sino que parecía ver más allá de su apariencia. Tara, al principio sorprendida, se acercó a él con una sonrisa juguetona. «¿Nunca has visto a una mujer como yo?», preguntó Tara, acercándose más a Liam. Liam, sin embargo, no se dejó influenciar por su belleza. Lo que vio fue a una mujer con la que podía compartir algo más que un deseo físico. «He visto muchas cosas hermosas, Tara, pero lo que me interesa es más que tu belleza». Esas palabras hicieron que Tara se detuviera. Nadie le había hablado así antes. Un deseo ardiente comenzó a surgir en su interior, no solo por Liam, sino por el control que podía tener sobre él. La lucha interna comenzó a formar en su alma. Lujuria aprovechó esa oportunidad.
deslizándose suavemente en sus pensamientos y susurrando: «Haz lo tuyo, Tara. Haz que desee tu cuerpo. Muestra tu poder sobre él. El placer será tu recompensa. El control es lo único que necesitas». Tara no pudo resistir. El deseo por poseer a Liam, por hacer que cayera bajo su control, se convirtió en algo más grande que cualquier cosa que había experimentado antes. «Ven conmigo», susurró Tara, tomando la mano de Liam con firmeza, guiándolo hacia el cobertizo cerca del puerto. Lujuria la guiaba, empujándola hacia el deseo más primitivo. Pero Tara no solo deseaba a Liam, deseaba su devoción, su adoración, su total sumisión. Lujuria, observando el desenlace, sonrió satisfecho. Había llevado a Tara, a Titus, a todos aquellos que se dejaban consumir por el deseo, sin pensar en las consecuencias. Lujuria no era solo un deseo físico, sino el deseo de dominar, de poseer, de hacer que otros se rindieran ante el poder del placer. Lo que comenzaba con una chispa, una tentación, se transformaba en una fuerza irresistible que empujaba a los humanos a perderse en el abismo del deseo. Mom, can you tell me a story? Sure. Once upon a time, a mom needed a new car. Was she brave? She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required. Did she have to fight a dragon? Nope, she bought it 100% online. From her bed, actually. Was it scary? Honey, it was as unscary as car buying could be. Did the car have a sunroof? It did, actually. Okay, good story. Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on Carvana. Delivery fees may apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Donde todo lo demás se desvanecía. El pecado es, desde tiempos inmemoriales, la fuerza que ha separado al hombre de Dios. En los primeros días de la creación, cuando todo estaba en perfecta armonía, la humanidad vivió en comunión con su Creador. El pecado, sin embargo, llegó como una serpiente sigilosa, alimentada por los deseos egoístas y las pasiones desmedidas, distorsionando el propósito divino para nuestras vidas. Desde entonces, el ser humano ha luchado con la presencia de los pecados, esos monstruos invisibles que acechan en lo más profundo de nuestro ser, esperando la oportunidad de atraparnos. Cada pecado, con su propia tentación y engaño, nos aleja del camino de Dios, ese camino que nos guía hacia la vida eterna en su presencia. Es necesario que cada día nos enfrentemos a estos pecados con valentía y con un corazón dispuesto a seguir el camino recto que Dios ha trazado para nosotros. No podemos permitir que el pecado gobierne nuestra vida, ni que nos controle de ninguna manera. Es un trabajo constante, diario, de tomar decisiones sabias y justas, de alejarnos de las tentaciones que nos acechan y de someternos a la voluntad de Dios. Pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado la gracia y el poder para resistir, y a través de su Espíritu Santo podemos encontrar la fuerza para vencer cada tentación que se nos presenta. Sin embargo, para lograrlo, debemos aprender a enfrentar, reconocer y resistir cada uno de los pecados que nos separan de Él. La lujuria, la tentación del cuerpo y el alma. La lujuria es uno de los pecados más insidiosos y peligrosos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Nos arrastra a la búsqueda del placer desmedido, alimentando el ego y las pasiones carnales sin pensar en las consecuencias. La lujuria no es solo un pecado de la carne, sino un pecado que afecta el alma misma. Nos aleja del amor genuino, que se basa en el respeto y la pureza, y nos lleva a buscar la gratificación inmediata sin importar el daño que pueda causar. Como seres humanos, estamos llamados a vivir en santidad, a proteger nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo.
La lujuria nos distorsiona este propósito divino, llevándonos a tratar a las demás personas como objetos de deseo y no como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que cedemos ante este pecado, nos alejamos más del propósito de Dios para nuestras vidas. La lujuria nos priva de la verdadera paz que solo puede encontrarse en una relación pura y respetuosa con los demás. Pero el camino para resistir la lujuria no es fácil. Vivimos en una sociedad que promueve la gratificación instantánea y la libertad sexual como si fueran derechos naturales. La tentación está a nuestro alrededor constantemente, en los medios de comunicación, en la publicidad, en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:19-20. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos puros, de consagrar nuestro cuerpo a Dios y de alejarnos de la lujuria, que no solo daña nuestra relación con los demás, sino que también nos aleja de Dios. La ira, la rabia, que consume el corazón. La ira es otro pecado que puede desbordarnos fácilmente si no estamos atentos. La ira nace del enojo, de la frustración, de la injusticia percibida, y aunque la emoción en sí misma no es pecaminosa, lo que importa es cómo respondemos a ella. La ira descontrolada nos lleva a decir cosas que no queremos decir, a hacer cosas que no queremos hacer, y a causar daño tanto a los demás como a nosotros mismos. Es un pecado que, si no se controla, puede destruir relaciones, separar familias y crear una barrera entre nosotros y Dios. La ira, cuando se deja crecer, nos consume por dentro. Nos nubla el juicio y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. Jesús mismo nos enseñó, en Mateo 5:22, que todo el que se enoje con su hermano será culpable ante el tribunal. La ira nos lleva a juzgar a los demás de manera injusta, a desconfiar y a resentir. Nos aparta del amor y de la misericordia que Dios tiene para todos nosotros. No estamos llamados a ser personas violentas o impulsivas, sino pacíficas y humildes. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4:26-27, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Este pasaje nos recuerda que podemos experimentar enojo, pero debemos actuar con sabiduría y autocontrol para no dejar que la ira se convierta en pecado. La ira descontrolada abre la puerta a la división, al rencor y finalmente al alejamiento de Dios. La envidia, el deseo de lo ajeno, que nos destruye. La envidia es un pecado que consume en silencio. A lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda que somos llamados a ser santos, a imitar la perfección de Cristo, quien vivió entre nosotros como ejemplo de amor, humildad y obediencia al Padre. Pero ¿cómo logramos ser mejores en nuestra vida cristiana? La respuesta está en reconocer nuestros pecados, en arrepentirnos sinceramente y en esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El pecado, como bien sabemos, nos aleja de Dios. El pecado nos ciega, nos endurece el corazón y nos hace creer que podemos vivir sin necesidad de Él. Nos engaña, mostrándonos un camino aparentemente fácil, pero que nos conduce a la perdición. En 1 de Juan 1:9 se nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad». Esta es una promesa de restauración. Dios nunca nos abandona. Siempre está dispuesto a perdonarnos y a ayudarnos a levantarnos de nuestras caídas. Pero, para esto, necesitamos sinceridad y disposición de cambiar. Es esencial que seamos conscientes de que nuestro pecado no solo nos aleja de Dios, sino que afecta también a quienes nos rodean.
Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, donde el pecado se disfraza de algo atractivo, de algo que parece inofensivo. El orgullo, la envidia, el materialismo, el egoísmo, son solo algunas de las maneras en que el enemigo nos quiere arrastrar al abismo. Pero la verdadera libertad y la verdadera paz vienen solo de vivir según los principios de Dios. Al seguir su camino, al alejarnos de las tinieblas, encontramos la luz que ilumina nuestra vida y la vida de aquellos que nos rodean. El apóstol Pablo, en Romanos 12:2, nos insta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta transformación es un proceso continuo, un esfuerzo diario. Y, como todo esfuerzo, no será fácil. Habrá momentos de debilidad, tentaciones que nos pondrán a prueba. Pero no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos da la fuerza, la sabiduría y el discernimiento para hacer frente a la adversidad y vencer el pecado. No tenemos que depender de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia divina que fluye sobre nosotros. Al alejarnos de los pecados que nos apartan de la luz de Dios, debemos recordar que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás mirando. Que Dios te bendiga grandemente y que su paz te acompañe siempre.